Hola a todos, a continuación vamos a dar presentación a una audioclase que consiste en la exposición de una herramienta para la valoración de daños y perjuicios. La herramienta en general se ha denominado eh, método beta. Con el método beta se pretende eh, darle calidad de cuantitativa a variables cualitativas y por lo general intangibles, y consiste o está conformado por las iniciales de las palabras de valor económico total de afectación, referido obviamente al daño que se le ocasiona a, a una víctima por un accidente o por un infortunio o por una omisión de algún deber, etcétera, etcétera. Para contextualizar el marco jurídico en el que se desempeña la valoración de daños y perjuicios, debemos hablar de que está contenida en el derecho civil extracontractual. Y este derecho civil extracontractual es el que coloquialmente conocemos como daños y perjuicios. No es otra cosa que el área del derecho civil en la que se circunscribe la indemnización o reparación de los daños que una persona le puede causar a otra. Y se llama extracontractual porque sencillamente no hay una obligación civil contraída o convenida previamente bajo contrato entre las partes. La pretensión de esta herramienta es la de diseñar un método y probarla, obviamente, apoyada en el proceso analítico jerárquico o Analytic Hierarchic Process, perdóneme si no lo pronuncio bien, más conocido comúnmente como AHP, que son las siglas en inglés, de manera que las variables cualitativas sean convertidas en variables cuantitativas, o al menos se le dé esa, esa ponderación para poderlas manejar y cuantificar apropiadamente. Esta herramienta que se obtiene, el método beta, se inspira en la herramienta para la valoración de activos ambientales que se conoce como ABUMAM, eh, y que combina el método HP y el método de actualización de las rentas. En esta herramienta se hacen eh, simulaciones similares a las del ABUMAM, pero destinadas a los daños y perjuicios. Debemos comenzar entonces por clasificar los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios están eh, clasificados en dos tipos de daños: los materiales o patrimoniales y los inmateriales o extrapatrimoniales. El daño patrimonial es aquel que provoca una reducción en la fortuna de una persona por la acción o por la omisión de un tercero, que debe ser compensada en dinero. Específicamente nos referimos al lucro cesante y al daño emergente. Y el daño extrapatrimonial es el que causa un perjuicio a la persona en su moral, en la salud y en su vida en relación. En la parte moral se refiere a la honra, a la autoestima, a, entre otras cosas, al honor. Y en su salud se refiere a la salud tanto física como a la psíquica o la mental. En la vida en relación se refiere a su estabilidad laboral, a su estabilidad social, a su estabilidad familiar.
El daño extrapatrimonial se define textualmente como el menoscabo personal e íntimo en la víctima que ni el dinero ni bienes intercambiables por este pueden llegar a reparar. En este caso, el daño extrapatrimonial, el dinero solamente sirve como una mera compensación, pero no significa para nada que sea algo lucrativo. Un suceso dañoso puede provocar ambos tipos de daños. Puede causar el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Y además es normal que así suceda. Un ejemplo es la invalidez de un hombre que es cabeza de familia por causa de un accidente laboral en la construcción, por ejemplo. No es reparable porque, como dijimos, es una invalidez y hasta ahora no es reparable. No hay, la ciencia no ha llegado al nivel de poderlo reparar, o probablemente en el futuro lo sea, pero por ahora la invalidez es un daño que no es reparable físicamente y el dinero de esa indemnización que él busque o que él solicite o que él reclame solo va a cumplir una función compensatoria, pero allí se han configurado el daño patrimonial, que es el dinero que no tendrá más cómo llevar a la casa por sus limitaciones físicas para trabajar, y el extrapatrimonial, que es adicionalmente a el dolor físico. Vamos a aclarar primero que el dinero que no seguirá ingresando al hogar tiene manera de ser cuantificado por el lucro cesante y seguramente por el daño emergente también podremos cuantificar cuánto es el dinero que perdió en los gastos, etcétera. Pero en el extrapatrimonial empieza a ser intangible, es lo típico, es lo que generaba muchas dificultades para estimarlo. Gracias a esta herramienta creo al menos mitigar esa imposibilidad. Seguramente habrán mejorías en la herramienta con el trasegar del tiempo. Precisamente por eso la expongo públicamente para que la gente diga, hombre, aquí podemos cambiar esta y estas otras cosas, o se puede mejorar la certidumbre de la medición de esta o esta otra manera. Debo también acotar que esta herramienta es aplicable en principio a todos nuestros países eh, americanos y sobre todo en aquellos en los que hay una constitución eh, en la cual se hable de un Estado social de derecho. Sin embargo, pueden haber pequeñas cosas que hagan que los daños que se configuran sean distintos o sencillamente no sean aplicables. Entonces, para la herramienta en cuestión, en este ejemplo, se diseñó para la legislación colombiana. Repito, puede ser aplicable a otras partes, pero debe ser adecuado el proceso de la estimación el planteamiento de, del problema. El dolor físico no es medible, eso lo sabemos, tampoco el mental, tampoco las afectaciones a la vida por la relación familiar o por la relación laboral. Sin embargo, por ser unas variables de tipo cualitativo, eh, no se medían porque era muy etérea su medición. Ahora, mediante esta herramienta le vamos a dar un valor, a, una ponderación a cada uno de estos daños, de estas afectaciones. La justificación de este trabajo eh, parte en principio de buscar la indemnización de los daños y perjuicios para reparar el daño ocasionado a un afectado, a una víctima por un hecho dañoso. Además, esa indemnización le permite a la víctima
si bien no quedar totalmente subsanados todos los daños, que no van a ser reparatorios, no va a quedar en estado que estaba antes seguramente, o al menos no lo va a lograr al 100%. Sí se puede mitigar las molestias de esos perjuicios causados y también el menoscabo que le hayan ocasionado a sus derechos. El método beta o el modelo formulado servirá de herramienta para el cálculo de la estimación indemnizatoria. Y se busca con él sencillamente establecer un equilibrio justo entre la solicitud de indemnización o el reclamo de resarcimiento por el daño causado a un individuo por un tercero. Además, facilita la ponderación del daño patrimonial versus el daño extrapatrimonial o el inmaterial causado por el evento dañoso. Recordemos que hasta la fecha, o recordamos o al menos se los cuento, que el daño patrimonial era el que normalmente debería testimoniar o presentar como sustento quien tramitaba una indemnización de daños y perjuicios ante un tribunal. Y el extrapatrimonial, normalmente la ley le daba la potestad a los jueces de estimar a su propio arbitrio, sin mayores parámetros de control, mucho menos. Algunas jurisprudencias fueron estableciendo que en el caso de del derecho civil, pues eh, el derecho administrativo se establecía como máximo 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cuantificar el daño extrapatrimonial. Pero era entre cero y eso, y el juez decidía a su propio arbitrio. Y en los casos penales el rango era superior, era hasta los 1000 salarios mensuales legales vigentes, pero, repito, eso era potestativo del juez. Generalidades sobre lo que son los daños y perjuicios para que en la consideración de los daños se tomen o se activen la cuantificación de esos daños dentro de un proceso que queramos tasar. En primer lugar, por legislación, el daño debe ser cierto. ¿Qué significa que debe ser cierto? Pues, sencillamente, el daño debe haber ocurrido y debe existir el soporte o el sustento para demostrarlo. El daño debe ser a una persona, debe ser personal, en este caso. El daño debe ser probado por quien lo sufre. Aquí se invierte la carga de la prueba y la persona que fue afectada por el daño lo debe sustentar y demostrar. El daño debe ser también indemnizado plena, pero no solamente plenamente, sino oportunamente. Esto, lamentablemente, en nuestras legislaciones es muy cojo hasta la fecha, porque la parte de plenamente, pues no había sido considerada por lo que les mencionaba anteriormente, de que había una recurrente incongruencia entre los fallos de los jueces al decidir si en casos similares la cuantía del daño extrapatrimonial era de 50 o de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y si le hubiese tocado a otro juez con un criterio distinto, pues a lo mejor su cuantía era de 200 o de 25 salarios mínimos. O sea, no había una ponderación para esa indemnización. Entonces, esta parte del daño plenamente indemnizado no es que haya ocurrido ni se haya cumplido como lo dictan nuestras normas, pero es que tampoco ha sido
oportunamente, porque un proceso de daños y perjuicios es normalmente un proceso largo y tedioso de 5 6 7 hasta 10 años. Y eso es desgastante para la víctima, sobre todo porque aparte de tener que soportar todo el trámite, incluso las objeciones, que seguramente hará la parte que no esté de acuerdo o que se ve afectada por la cuantía y la estimación del daño que le está siendo solicitado indemnizar. Entonces, esto se vuelve un proceso hasta la fecha muy tedioso, muy largo, y la palabra oportuna pues no aparece por ninguna parte, porque la indemnización ocurre incluso en ocasiones en las que la víctima ha fallecido, o el dictamen de indemnización. Entonces, así las cosas, pues esta parte del daño no se ha, o esta parte o esta obligación según nuestras normas no se ha venido cumpliendo. Además, el perjuicio causado y probado debe ser de procedencia lícita. Usted no puede, vamos a poner un ejemplo de una retroexcavadora abriendo una zanja para colocar un acueducto, vamos a suponer, y resulta que daña una tubería que conduce el agua hacia una residencia. La persona afectada va a decir, hombre, tengo perjuicio porque me dañaron la cometida de agua blanca o de agua del acueducto a mi casa y necesito que me la paguen. Pero para que ese daño o ese perjuicio sea realmente considerado jurídicamente como un daño causado, debe ser de procedencia lícita. Y si esa cometida es una cometida clandestina, por ejemplo, que la hay en muchos de nuestros barrios, o sencillamente la residencia en la que vive y a la que se le generó el daño no tiene licencia urbanística de construcción, por ejemplo, porque sencillamente es eh, un inmueble de estos tipos de generación espontánea que conocemos los constructores. Entonces, eh, esa anarquía la sacó del derecho normal, o sea, del Estado de Derecho, y en consecuencia todos los perjuicios que le sean causados, por mucho que deben ser comprobados que son de procedencia lícita esos daños, y ahí se ven dificultades del tasador en encontrar, no que hayan los daños que van a ser evidentes que van a existir, lo que pasa es que los daños causados y que van a argumentarse no venían o no provenían de esos reclamos de una procedencia lícita. Entonces, como objetivo general de este trabajo, el desarrollo de una herramienta para valorar de manera ponderada y objetiva los daños y los perjuicios, considerando un principio fundamental que está en boga a nivel universal, que es la ponderación y el principio jurídico de la proporcionalidad. Este principio jurídico, como les digo, es, digamos, el paradigma actual de los juristas, de los jueces, por lo que les mencionaba hace un rato también, que decía que los jueces en situaciones similares tenían fallos inconsistentemente distintos. Dependía del juez, y eran casos similares, solamente que dependía del albedrío y del arbitrio del juez. Y entonces, en consecuencia, este principio de la ponderación y de la proporcionalidad no era consistente. Incluso hay sentencias de jueces, del mismo juez, que en tiempos distintos ha fallado de manera totalmente diferente. Eso pues obviamente le genera muchas acusaciones al sistema judicial, en especial al nuestro, donde esto es recurrente, este tipo de fallos es recurrente, precisamente porque los jueces no tenían o no disponían de una herramienta que les permitiera hacer una ponderación de esos intangibles. Como objetivos específicos, eh, la herramienta busca
primero, en primer lugar, establecer una relación jerárquica de los daños, de los daños y los perjuicios, es decir, organizarlos de tal manera de que podamos ver la prelación o la ponderación sin números, cuál podría ser una de las ramificaciones para cada tipo de daño. Esa relación jerárquica de los daños es uno de los objetivos específicos que se nos propone realizar en este trabajo. Otro es calcular el daño patrimonial que genera el evento dañoso mediante obviamente unos cálculos financieros y finalmente calcular el daño extrapatrimonial a través de un método conocido universalmente como el método AHP o el proceso analítico jerárquico. Hay unas metas con esos objetivos. Al buscar el cumplimiento de esos objetivos, pues debemos cumplir unas metas que es proporcionar una herramienta para la realización del juramento estimatorio de la parte que hace el reclamo o la demanda ante los tribunales, sustentada en el Código General de Proceso, específicamente en el artículo 82 y en el numeral 7, que dice que el juramento estimatorio es un requisito en la demanda. Además, en el artículo 206 reglamenta el contenido de ese juramento estimatorio y qué alcance tiene ese juramento estimatorio. Otra de las metas es la de suministrar una herramienta al demandado. ¿Por qué? Porque el demandado, según el artículo 206 también del Código General de Proceso, para los que no lo tienen y lo quieran anotar, es reciente, es del 2012 y fue sacado como ley número 1564 del 2012. El demandado, dice el artículo 206, que solamente podrá objetar la indemnización solicitada por la parte que demanda de manera razonada. Es decir, no puede objetarla per se sin sustentarla. Es más, dice el artículo que el juramento estimatorio que acompaña a la demanda es considerado como prueba en el proceso, salvo que haya una objeción razonable por parte del demandado. Entonces, esta herramienta, si la parte demandante no hizo un análisis o una cuantificación juiciosa de los daños ocasionados, entonces la parte demandada tiene la posibilidad de, a través de esta herramienta, pues objetarlo de la manera razonada que pide la ley. También esta herramienta cumple o permite cumplir a los jueces el principio de la ponderación y la proporcionalidad en sus fallos, es decir, que pueden ser congruentes los fallos sobre materia similar con la independencia de quien los juzga. Esto le permite también mayor sosiego y tranquilidad a todos los ciudadanos, porque nos veremos medidos con la misma vara por nuestras leyes. Vamos a hablar ahora de la herramienta o el método sobre el que se apoya la herramienta que se pretende construir. Esa herramienta, que como dijimos antes, es el Analytic Hierarchy Process o proceso analítico jerárquico, AHP, fue propuesta en el año 1980, por allá, por la década de los 80, por un matemático americano de nombre Thomas Szaty.
y la propuso en respuesta a problemas en la toma de decisiones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y consistía esta herramienta en hacer, aquí tenemos al profesor Sati, que aún está con vida, una persona, creo que octogenario, nonagenario, creo que ya tiene una buena cantidad de años, pero sigue totalmente consultable, muy lúcido. Sé que incluso estuvo acompañado por, o fue a acompañar a los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, España, que estaban utilizando su herramienta de, para análisis multicriterio, que es como conocemos este tipo de herramientas. El AHP es la adición de estructuras que son complejas en componentes más sencillos. Aquí vemos, por ejemplo, tasación de daño y perjuicio. Ok, se compone de los daños patrimoniales y de los daños extrapatrimoniales. Pero, ¿qué son los daños patrimoniales? ¿O qué los constituyen? Bueno, los constituyen el lucro cesante y el daño emergente. Y si el lucro cesante tiene otra subdivisión, que ahora veremos que sí lo tiene, igual que el daño emergente, pues se subdividen. Eso es jerarquización. Es la jerarquización de la que habla el AHP. ¿Okay? Y los extrapatrimoniales también tienen sus daños en los que se conforma, sus macrodaños, que también van a tener sus subdivisiones, y ya veremos, que son los daños morales, los daños a la salud y los daños a la vida en relación. Entonces, el AHP propone la división de estructuras complejas en unas más sencillas, que se transforman en variables o alternativas. Se ordenan en una estructura jerárquica y se realizan comparaciones pareadas entre, por ejemplo, qué es más importante en un caso específico que se esté analizando, o qué fue más importante, el daño patrimonial, sabiendo que es esto y que tiene clara definición de lo que es, o el daño extrapatrimonial, que es esto y tiene claridad de cada uno de los daños que lo componen, de este o de este. Entonces esas comparaciones pareadas son las que en definitiva van a permitir, o son la herramienta con la que finalmente nos van a permitir convertir estas variables o alternativas eh, o criterios intangibles en algo cuantificable. En general, esta herramienta sintetiza el proceso para determinar cuál de estas variables tiene más alta ponderación o prioridad versus la otra, o mayor importancia. Por ejemplo, vamos a comparar entonces en las comparaciones pareadas, vamos a comparar el daño moral B1 versus el daño a la salud en un caso específico que haya ocurrido, un accidente de tránsito o lo que sea. Y puede ser que se hayan visto afectados los daños morales, pero a juicio de la persona que lo sufre y de las personas que son consultadas como expertos o como testigos para realizar el análisis, pues entonces consideran que el daño a la salud fue más importante en la parte física, en la parte mental, etc. O por una incapacidad permanente o una incapacidad temporal, ya veremos. Pero en todo caso, ese es el AHP en síntesis, no es otra cosa, no es algo muy difícil de entender. Es primero jerarquizar un proceso o una estructura de algo que sea un poco compleja, en términos generales, desglosarla en sus variables o componentes más sencillos y después determinar cuál de estas partes es más importante que la otra. Eso es, en esencia, HP. En el caso que nos ocupa de tasación y daños y perjuicios, se recuerda que les dije que podían haber algunas subdivisiones y esas subdivisiones pretenden hacerlo a sus elementos más sencillos
Entonces, teníamos que, en el caso de los patrimoniales, habían dos eh, elementos muy evidentes que son el lucro cesante y el daño emergente. Seguramente habrán escuchado mucho hablar de estos daños y que en general fueron los que siempre se reclamaron, pero esos son los daños patrimoniales. Y los extrapatrimoniales realmente por su intangibilidad eran casi que dejados a la suerte de tener un juez eh, más fuerte que otro o más comprensivo con la víctima o más comprensivo con el demandado, pero no obedecía a ninguna herramienta que permitiera establecer la ponderación de estos daños. En el caso del lucro cesante, el lucro cesante, a diferencia de lo que muchos eh, colegas tasadores han ejercido en muchos años, existe lo que es el lucro cesante consolidado o vencido, es decir, ya se causó, ya se demostró que ese ingreso no va a entrar en el patrimonio del afectado, pero también hay un lucro cesante futuro que no va a entrar a consecuencia del evento dañoso. Igual pasa con el daño emergente. Va a haber un daño emergente actual, que puede ser el pago de la reparación de un vehículo, de someterlo al taller, de sustituirle algunos repuestos, pero también puede haber un daño emergente futuro. No tienen que ocurrir siempre los cuatro, pero hay que analizar los cuatro porque todos los cuatro escenarios hay que analizarlos, porque puede darse que en el caso de un accidente vehicular resultó que se le configure un problema de vibración permanente al tren delantero del vehículo porque o fue mal reparado o porque el repuesto no era el adecuado, pero era algo que no le debía haber ocurrido si no existía el evento dañoso. Entonces, ese tipo de situaciones hay que analizarlas, verificarlas y, y establecerlas o determinarlas. ¿Okay? A partir de estos daños patrimoniales, nosotros después, en función de esto, con una operación matemática muy conocida en nuestro bachillerato por todos nosotros, que se llamaba la regla de tres, vamos a tratar de establecer la relación, si tenemos este valor, la relación del valor de nuestra patrimonial. Y eso lo vamos a hacer a través de AHP. ¿Con qué? Con las comparaciones pareadas. Les decía que también los daños morales van a tener su desglose en sus elementos más sencillos. Estos elementos fueron consultados y obtenidos de una revisión, unas entrevistas y unas encuestas con muchísimos abogados, con muchísimos colegas que han estado en el mundo de la valoración de daños y perjuicios, con auxiliares de la justicia que han tenido procesos de esta naturaleza, y entonces los diferenciaban y los agrupaban de tal manera eh, de no llegar a que fueran más de 5 por cada uno, porque también se vuelve imposible de procesar todas esas matrices. Pero entonces ellos los conformaron de la siguiente manera. Los daños morales son el honor, la honra y la dignidad. Puede estar configurado esos tres daños o tres eventos en el daño moral. La seguridad personal, la seguridad de la familia, la libertad y la privacidad. Cada uno de estos daños está definido en el trabajo de grado mío y está definido precisamente porque la persona debe estar, el tasador debe estar muy claro el alcance de cada uno de ellos. Igual pasa con los daños a la salud. Dijimos que el daño a la salud podía ser el salud de integridad física, pero también el salud mental y emocional. En el salud de integridad física aún hay tres, que son el dolor físico, la limitación o incapacidad temporal o la limitación o incapacidad permanente del afectado. Y en la salud mental puede ser la paz y la tranquilidad, el dolor o la emocional, que no es otra cosa que la depresión, para generarle el daño a la víctima, el miedo o temor por un trauma o por cualquier cosa que le queda, y la autoestima si es que se queda complejado por alguno de los daños que se le han causado. Y el daño a la vida en relación, pues la estabilidad social, la estabilidad familiar, la estabilidad laboral y la estabilidad económica
y ya veremos entonces de qué se trata todo el modelo beta que pretende darle una ponderación a cada uno de estos eh, daños aquí establecidos y obtener entonces la cuantificación de el valor indemnizable adecuado para cada uno de esos daños. Como verán, lo que el siguiente paso es el de codificar cada una de las variables de acuerdo a su raíz. Vemos que aquí estamos en la rama A y que esta se le da el código A1, a esta el código A2, y las del código A1 se les da el código A11 y A12 en orden. Igual sucede con cada una de las variables o de los criterios que aparecen del lado de la ramificación extrapatrimonial. Esto tiene una sencilla razón y es que como se va a trabajar o la manera en la que se sustenta desde el punto de vista matemático y estadístico y algebraico de, de esta herramienta es con álgebra matricial. Y entonces esta es la connotación que normalmente se le da a cada una de las variables dentro de las matrices para poderlas construir. No se vayan a preocupar ni a enredar porque esa herramienta afortunadamente existe en el mercado. Existen herramientas que permiten hacer análisis de AHP y además hay un programa creado por los profesores Aznar, Guijarro, Struch y, y García de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que yo me he apoyado para construir esto. Es una macro en Excel muy sencilla, donde uno lo único que tiene es que saber hacer las encuestas que habrá que hacer y saber asignar obviamente los valores, establecer otro tipo de parámetros, pero no nada de álgebra matricial ni álgebra vectorial. Así que por ese lado pueden estar tranquilos. Pero es procedimental, es importante que se haga este procedimiento para identificar cada una de las variables de manera codificada dentro de la matriz. Si no, pues la otra sería que escriban en cada matriz cada uno de los textos que aquí aparecen, pero verán que pues no es como lógico escribir honor, honra, dignidad en cada una de las matrices. Cada uno de esos serían unas matrices inmanejables desde el punto de vista textual. La escala de Satie es la escala en la que vamos a sustentar las comparaciones pareadas de las que hemos hablado para la aplicación del proceso analítico jerárquico. Esta escala de Satie surge de unos análisis psicológicos que hizo por allá por el año 56 del siglo pasado un señor de nombre Miller. Publicó un trabajo psicológico, psiquiátrico, no sé qué, que decía que el cerebro humano no tiene la capacidad de procesar información compleja y menos establecer comparaciones cuando tenga más de 7 niveles de comparación. Por esta razón, Satie construyó la escala de la manera que vemos en la imagen. Y consiste, como veremos, en 1, 2, 3, 4 y 5 niveles de comparación, en los que primero, como es pareada, hablábamos de que es una comparación pareada entre dos alternativas o dos variables. Entonces, preguntamos, bueno, ¿qué B1? Vamos a suponer que B1, que sabemos que era en nuestra matriz anterior daño moral, y B2, que es daños a la salud. Preguntamos, bueno, al encuestador le preguntamos, ¿usted considera que en el caso analizado, supóngase que ya se le ilustró de qué caso estamos hablando, ¿usted considera que el daño moral fue más o menos importante
que el daño a la salud. Entonces, esa es la pregunta que usted va a hacer. Y de esa pregunta, todas estas son las alternativas de respuesta. En primer lugar, él le va a decir, bueno, considero que el daño moral es igual de importante al daño a la salud. Siendo así, entonces la definición del daño es igual importancia. Y le asignamos la escala 1. Ese va a ser el valor asignado a el daño igual entre uno y otro al ser comparados. Pero supóngase que la respuesta, que son todas estas alternativas, supóngase que no, que en otra encuesta yo le pregunto a otra persona y la persona me dice, no, yo considero que el daño moral es moderadamente más importante que el B2. Bueno, entonces no le puedo asignar uno, porque no es igual, le asigno 3. Y a otra persona le pregunto y esa otra persona dice, no, el daño moral es mucho más importante que el B2. Entonces no es 3, sino que es 5. Siendo así las cosas, vamos a llegar hasta el caso en que la importancia es extrema y obviamente o es extremadamente mayor B1 que B2 o el daño moral es extremadamente mayor que el B1 el B1 que el B2 y entonces le vamos a asignar el número 9. Esta es la cuantificación de estos intangibles. Como les dije, estas consultas o esto fue a manera de ejemplo, esto normalmente tiende a ser muy parecido lo que dice una persona respecto a otra, pueden estar diferenciadas entre esto y esto. Bueno, en definitiva, la escala no es lo que más nos preocupa, sino el nivel de consistencia de su respuesta, porque si él responde esto para este daño, debe ser congruente con la siguiente comparación pareada, que sería B1, que es daño moral, versus B3, que es el daño a la vida en relación. Y después B2 comparado con B3, que sería el daño a la salud versus el daño a la vida en relación. Y así sucesivamente vamos a hacer las preguntas para todos los casos y le vamos a ir asignando estos pesos. Pero vamos a suponer que no, que el hombre al que le preguntamos o la persona a la que le preguntamos decía, no, pues es que ni es moderado ni es mucho, es más o menos entre los dos. O sea, no es 3, no es 5, pues entonces es 4. Y le asignamos el 4, que aquí lo tenemos. Esos son los valores intermedios. Recuerden que estas codificaciones de números se las colocamos los tasadores que hacemos las encuestas. Esto es la escala con la que nosotros operacionalizamos variables cualitativas y las convertimos en cuantitativas. Vamos a otro supuesto. Vamos a suponer que B1 no es mayor que B2 o más importante, sino que es al contrario. En el juicio del consultado, B2, que es el daño a la salud, fue más importante que B1, que el daño moral, por el caso estudiado, por la situación de la familia, por lo que quiera. Él dice, hombre, no, para mí B2 es mucho más importante que B1. Entonces allí vamos a utilizar el inverso. ¿Okay? El inverso es que 1 sobre si dijimos que era mucho más importante, es 1 sobre 5 lo que vamos a colocar. Y los inversos se aplican cuando B2 es más importante que B1. Solamente lo que vamos a colocar, la relación de importancia está aquí y el lugar, si va en el numerador o en el denominador, lo decidimos en función del orden de importancia o de significado de la importancia que se le dé, que le dé la encuestada. Si decimos que este es el numerador, pues 1 sobre 1 es 1. O sea, en el caso, siempre sería el inverso de esto, sería n sobre 1. Pero siempre que n está con un denominador de 1, pues es un entero. Entonces, así espero no haberlos enredado mucho con la escala, pero
creo que es suficientemente fácil de comprender eh, y de aplicar. Va a ser más sencillo cuando les muestre una herramienta que diseñamos para hacerla más práctica. Las comparaciones pareadas se hacen de la siguiente manera, con preguntas de este tipo. Y vamos a hacerla con un ejemplo. En el caso de tasación de daños y perjuicios, la primera pregunta que le hacíamos o que le hicimos a los encuestados es, después de ilustrarlos claramente sobre un caso especial de una persona afectada, le dijimos, hombre, en su criterio, para el caso de la persona que sufre el daño, en este hecho en particular, ¿cuál cree que sea más importante? ¿El daño patrimonial A o el daño extrapatrimonial B? Según lo que acabamos de ver en la escala de Satir, si decíamos que el daño patrimonial A era más importante que B, entonces si A es mayor que B, estamos hablando de que vamos a tener a n en el numerador, o sea que no va a haber fracción de ninguna naturaleza. Y después vamos a preguntar, hombre, pero ¿qué tanto más importante es? Si te dice mucho más importante, ya sabemos que la escala era de 5. Entonces, siendo así las cosas, pues entonces podríamos decir que A es mucho más importante que B y le asignamos la respuesta número 5. Como se mencionó en las diapositivas anteriores, si hacemos una comparación pareada de alguna pregunta que le hagamos a un encuestado y su respuesta es, por ejemplo, que los daños patrimoniales A son moderadamente más importantes que los extrapatrimoniales B. La forma como vamos a clasificar esa respuesta, que sencillamente aquí se ve como un 5, porque dijo moderadamente más importante, les voy a decir cómo usamos esta tablita de manera muy sencilla para sentar las calificaciones de las respuestas. En primer lugar, si la respuesta es que A es más importante que B, nos vamos a decir el lado derecho. Si estando del lado derecho nos damos cuenta que la respuesta es moderadamente, pues entonces vamos al punto 5. ¿Por qué no al punto 4? Porque el punto 4 es la transición, recuerden, entre ligeramente importante y moderadamente importante. Entonces, recuerden que la 3 es ligeramente, la 2 es la transición entre igual y ligeramente. Si lo vemos así, entonces ya saben que las respuestas cuando son eh, tajantes, moderadamente, ligeramente, fuertemente o extremadamente son o 3 o 5 o 7 o 9. Y si son intermedias, pues entre igual y ligeramente, pues son 2. Entre ligeramente y moderadamente, pues 4. Entre moderadamente y fuertemente, pues 6. Y entre fuertemente y extremadamente, pues 8. Vamos a ver otro ejemplo. Suponiéndose que la respuesta de la encuesta es que los daños patrimoniales A son fuertemente menos importantes que extrapatrimoniales B. Repito, los patrimoniales A son fuertemente menos importantes que los extrapatrimoniales B. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos del lado izquierdo que dice menos importante. Y donde dice fuertemente menos importante, entonces tenemos un séptimo. Esa es la calificación. Recuerden que nuestras calificaciones, cuando no son dubitativas, son un tercio, un quinto, un séptimo o un noveno. Y cuando son intermedias son un octavo, un sexto, un cuarto y un medio.
Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que nos dan una respuesta de que esas dubitativas en que ni es moderada ni es fuerte, es entre las dos. Pues si la respuesta que nos dan es que los daños patrimoniales son entre moderadamente y fuertemente menos importantes que los extrapatrimoniales B, pues sencillamente nos vamos al lado izquierdo, menos importante, y tenemos la respuesta entre las dos, entre moderadamente y fuertemente. Esto sería lo mismo que si nos hubiese respondido de la siguiente manera. Y la pregunta nos diría, no, para mí, el encuestado diría, no, para mí los daños extrapatrimoniales son más importantes que que los patrimoniales. Entonces es el inverso, ¿se acuerdan cuando le mostraba la matriz de SAT? Es el inverso. Lo que nosotros tenemos es que saber digerir las respuestas, saberlas aceptar, saberlas cualificar y calificar. Para el caso de, de un accidente que fue cierto y del cual yo fui perito, eh, cambié los nombres obviamente, hice en el trabajo en cuestión para darle la aplicación al método propuesto, hice una encuesta cuyo contenido se, lo hice incluso electrónico, explicándole al encuestado cada una de las situaciones y de las potenciales eh, respuestas que me podía dar de acuerdo a esta escala que ven aquí. Yo se la expliqué en un formulario electrónico que creé, que era este contenido. Aquí le ponía los nombres, los apellidos del encuestado. ¿Por qué? Porque como esto va normalmente a tribunales, lo importante es que también los datos del encuestado estén claramente especificados para aceptarlo. El encuestado debe saber que su encuesta va a ser como un testimonio ante un tribunal. Eh, y para ello usted tiene que ser suficientemente claro. No lo va a comprometer para nada, sencillamente son preguntas de percepción de lo que para ellos puede ser el daño patrimonial versus el extrapatrimonial. Hay algo muy importante. Para definir quiénes son los encuestados, se tiene el perfil de la víctima. La víctima es una persona de 30 a 35 años, eh, tiene una ocupación de valorador de bienes inmuebles, de tasador, es de profesión arquitecto, pero se ha dedicado a la asesoría en materia de inmobiliaria de valoración de bienes. Tiene un accidente, le cae un efecto contundente desde una altura de una edificación en construcción cuando camina por la acera y eso le genera unos daños, primero de hospitalización por cuidados intensivos, posteriormente una hospitalización y después una recuperación. Ese lapso fue 20 días, 15 días y 30 días, lo que da algo así como 65 días de incapacidad temporal. Todos esos datos se los estoy diciendo yo al encuestado. También le digo al encuestado absolutamente todo. Le cuento que es una persona que está casada, que tiene eh, dos hijos nacidos y uno en camino, un embarazo de 6 meses de la esposa, que la esposa es profesional pero no ejerce. También le digo las edades de cada uno de los hijos y el que está por venir, obviamente le digo el tiempo de gestación de la esposa. Eh, o sea, yo ilustro completamente al encuestado sobre el suceso, sobre los tiempos, las fechas, a qué se dedicaba, cuánto eran sus salarios. eh, Todo eso se los informo de manera general, dónde vivían, qué estrato social o socioeconómico ocupaban, si era vivienda propia o era vivienda rentada. Todo eso es sumamente importante a la hora de cuantificar
los daños y los perjuicios ocasionados. Entonces, una vez que ya están ilustrados, eso aquí yo se los ponía incluso por link para que lo escucharan narrado o sencillamente lo leyeran. Y les explicaba en qué consistía la manera como debían responder a todas estas preguntas. ¿Se acuerdan que les decía que cada comparación B1 versus B2, B1 versus B3, B2 versus B3, hay que hacerla individualmente? Bueno, todas esas preguntas de comparaciones pareadas están aquí. Y entonces usted le va a preguntar, entre el honor, la honra y la dignidad y la seguridad personal, ¿cuál cree que haya sido más afectada? Entonces él le va a responder en cada una de estas preguntas, respuesta B1 versus B2, miren aquí B1 versus B3, B2 versus B3. Y entonces yo, después de que le decía, en su opinión, realizando una comparación pareada entre daños morales, que es el evento B1, los daños a la salud, que es el evento B2, y los daños a la vida en relación, que es el evento B3, ¿qué número en la escala asignaría para la comparación directa de los eventos dañinos? Que serían estos los números. Pero lo selecciona de aquí. Él no escribe nada, él simplemente al pararse aquí dice hay 17 opciones, elija una. Entonces, por una lista de selección, esta con la que se abre, él elige, bueno, considero que es más importante A que B. Y en tanto, es mucho más. Entonces, si es mucho más, entonces, pum, la selección le daba de una vez el número melódico. Y posteriormente en la siguiente página se hacían las demás preguntas. Eh, todo esto, cada una de ellas era una respuesta y cada una de ellas me generaba un dato. Finalmente, para hacer esto sistematizado de manera más sencilla de manejar, pues yo le incorporé al formulario que creé electrónico un botón que dijera enviar por correo electrónico a mi dirección electrónica. Con eso que lograba yo, que toda esa información no me tocara a mí a pie e irla digitalizando, que podría equivocarme entre una respuesta y otra, sino que el sistema me la recibe, me la procesa, me la lleva a forma de hoja de cálculo y en Excel pues ya yo hago el resto. El siguiente paso consiste para nosotros en construir las matrices según las respuestas de cada uno de los encuestados. Para nosotros, una vez hechas estas matrices, evaluamos la consistencia de esas respuestas. Esas respuestas eh, para nosotros nos van a generar estas matrices. Por cada encuestado, yo tenía esta cantidad de matrices. Cada número que ustedes ven en la casilla blanca es una respuesta a una de las encuestas. Recuerda que le decía B1, B2, B3. B1, B2, B3, recuerda que era la codificación de daño moral, daño a la salud y daño a la vida en relación. ¿Se acuerdan también que les dije que B21, B212 y B213 eran los daños a la salud, pero entonces era el daño, el dolor físico, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente? Estas fueron las respuestas. La parte roja de estas matrices es la parte simétrica. Como les digo, ustedes lo que van a incorporar en las matrices, en el programa, sea el software de HP que lo hay en el mercado en idioma inglés, o creo que son dos los software que hay, y esta que es una sencilla programa de macros de, de Excel realizados, como les digo, por los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia que nos lo facilitaron para poder hacer estos trabajos, pues la respuesta que nosotros deberíamos incorporar solamente es las casillas blancas. Y ella automáticamente en la simetría va colocando el valor contrario. Entonces este no lo considera y ella hace sus cálculos del vector propio, que es esta última columna, aquí. Entonces a partir de estos valores obtengo yo estas ponderaciones o pesos. La suma de todos ellos me va a dar 1000. Quiere decir que entonces yo puedo decir que para la persona encuestada, en el caso por ejemplo,
el daño moral, la respuesta que él dio fue que el daño moral era 12,20% más importante y que el daño a la salud era el 31,8% más importante y que el daño a la vida de la relación era el más importante con el 55,84%. Esos datos nos permitieron que ahora tener la cuantificación de variables cualitativas o alternativas cualitativas que antes no teníamos cómo medir. Pero esta es la opinión de una persona y esa persona puede tener un criterio que difiere del de otro encuestado. Por eso no debe ser uno solo el encuestado. Para hacerlo creíble, la herramienta para que sea realmente manejada con criterio estadístico, se debe manejar a través de parámetros estadísticos. ¿Y cuál es mi población? Mi población entonces son las personas de 30 a 35 años que viven del ejercicio libre de una profesión por consultoría, por ejemplo, que son de estrato 6, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen una esposa, que, etcétera, que similares a la de la víctima. Esa es mi población. ¿Cuál será entonces la muestra estadística que me permita a mí, con un buen margen de error admisible y con un nivel de confianza del dictamen adecuado? Pues sencillo, el cálculo de la muestra también se hace a través de fórmulas estadísticas que no voy a exponer en esta presentación, pero bajo fe de, de credibilidad que tengan ustedes en mí, el valor mínimo para un margen de error del máximo 5% y un nivel de confianza de mínimo del 90% debe ser de 6,01 datos. Es decir, yo debo hacer 7 encuestas válidas. Válidas es que cuando se evalúe la razón de consistencia que está aquí, este valor arrojado, que es calculado, nos dé menor que el máximo permitido. Ahorita les muestro cuántos son estos valores, porque no son siempre el mismo. Dependiendo del tamaño de la matriz, este valor es el que debe no ser superado para que la matriz sea consistente. ¿Qué es consistente? Que sus respuestas son congruentes. Hubo consistencia entre una respuesta de esa persona y otra respuesta de esa persona. ¿Y eso qué lo hace? Lo hace válido, es decir, se validó su respuesta y después de que esas respuestas se validan, se sigue con otro proceso. Pero para yo considerar encuestas válidas, todas las encuestas deben ser chequeadas y validadas en su razón de consistencia. Es importante la calidad de la decisión final. Para ello es que se evalúa la consistencia de ese vector de ponderación que se estimó. Y ese es uno de los primeros aportes que logra hacer realmente el tasador al proceso. Y es a través de esa herramienta que le he mencionado que se llama eh, proceso analítico jerárquico. La consistencia perfecta no la hay. O sea, es muy normal que usted consiga pequeñas inconsistencias, pero por eso se dan esos parámetros de la razón de consistencia en los cuales usted dice, hombre, hasta aquí me es válida la respuesta de, de este encuestado. Y tampoco son caprichosas, eso tiene su formulación matemática y estadística que también se las voy a enseñar a continuación. En síntesis, el proceso analítico jerárquico o HP
nos genera un método que nos permite medir el grado de consistencia y decidir si es aceptable para poder continuar. De lo contrario, nosotros como tasadores deberíamos regresarnos a revisar los juicios de comparación o a realizar otra de las encuestas o las visitas con la encuesta y decirle, hombre, ¿sabes qué? Aquí en esta respuesta, hombre, ¿sabes qué? Me respondiste que los daños morales eran más importantes que el daño a la salud, pero eso no coincide con la respuesta que me estás dando para este otro caso. Y así tú los vas ilustrando un poco más detalladamente sobre en dónde encontrar una consistencia, pero si obviamente el encuestado dice, no, es que así es como pienso yo, eso es, entonces realmente usted le dice, bueno, muchas gracias, pero ya sabe usted que esa matriz no es consistente y no la puede considerar dentro de el análisis decisor. La formulación matemática de la comprobación del índice de consistencia adecuado se hace a partir de estas expresiones matemáticas, que CR es igual a CI sobre RI y CI es igual a lambda máxima menos n entre n menos 1. Los n normalmente que ven aquí son el tamaño de la matriz, que debe ser cuadrada de 1 por 1, de 2 por 2, de 3 por 3, etcétera, etcétera. Los componentes de las fórmulas, el numerador que es RI es el índice del ruido aleatorio, definido como índice medio de consistencia de estimaciones hechas al azar y que se presentan en la tabla de la diapositiva anterior. El CI es el índice de consistencia, siendo lambda máximo el valor máximo del vector propio de la matriz por pares comparados, no normalizada, y n el orden de la matriz, es decir, 2 por 2, 3 por 3, ¿okay? Lo que les mencionaba antes. Es importante que sepan que en el proceso se hace un tanteo, eh, para los cálculos se hace un tanteo y es por aproximaciones, por eso les digo no se enreden, esto sencillamente porque tengo que decirles de dónde viene, que es de una formulación matemática, no es para nada arbitraria, y el valor del coeficiente o de la ratio de consistencia para matrices mayores de 5 por 5 es máximo 0.1. Si la razón de consistencia es mayor, entonces debe depurarse el proceso y, y la asignación del vector propio, los pesos que genera el vector propio, esa ponderación se ve sesgada y no puede ser utilizada. La consistencia en las matrices existe en función de la siguiente tabla para explicarlo poco a poco. Todas las matrices de 2 por 2 siempre son consistentes. Las de 3 por 3 deben tener una ratio de consistencia inferior al 5%. Las de 4 por 4 deben tener una ratio de consistencia inferior al 9% y las de 5 por 5 o más, 11 por 11 deben tener un ratio de consistencia inferior al 10%. Como podemos ver, este es un ejemplo de una matriz de 2 por 2, daños patrimoniales A y daños extrapatrimoniales B, donde las respuestas fueron de la comparación pareada e indicaron que A era mucho más fuerte que B, entonces era 5 veces más fuerte que B y eso nos generó esta respuesta. Y si la veíamos a la inversa, era decir B versus A y era un quinto. Pero recuerden que este valor ustedes no lo colocan, ustedes se ocupan de este porque el programa hace la simetría de la matriz. Para nosotros, ¿qué nos quiere decir esto? Que como una matriz de 2 por 2 siempre ellas van a ser consistentes, o sea que su vector propio siempre va a ser útil para yo responder. Pero veamos ahora un ejemplo de una matriz de mayor tamaño. En el caso de otro ejemplo, las respuestas fueron, esta es una matriz de 3 por 3 y decíamos que de 3 por 3 el índice de consistencia tiene que ser inferior a
a 5%. Aquí vemos que entonces esta matriz tiene consistencia, por lo que este vector propio es válido para ser considerado dentro de mis análisis. ¿Qué continúa después de que nosotros tabulamos todas nuestras matrices y obtenemos todas las que son válidas para ser consideradas en nuestro análisis? Bueno, obtenemos el vector agregado normalizado. ¿Esto qué es? Como tenemos en el caso particular mío 7 respuestas validadas, o sea, 7 encuestas que fueron sus respuestas totalmente consistentes. Entonces, ¿cuál debo tomar? Pues yo no puedo tomar ni la de Sandra, ni la de Wilson, ni la de Darío únicamente. Tengo que tomar algo que me genere la estadística mínima o media de entre ellos. Pero la media aritmética no es recomendable para este tipo de cálculos en los que se hable de porcentaje. Normalmente cuando se habla de porcentaje, la medida más recomendable es la media geométrica. Entonces, calculamos el vector agregado a partir de la media geométrica de esas priorizaciones que se generaron por cada respuesta a la encuesta. Y así obtenemos entonces de esa media geométrica el vector propio para cada matriz. Pero ese vector propio que vamos a obtener no necesariamente tiene que sumar 1, como ya lo veremos. Y entonces deberíamos normalizarlo para obtener el vector agregado. Eso se obtiene a través de la normalización por la suma. Y ya les voy a explicar por un ejemplo de qué manera puede, una vez obtenido ese vector, pues se normaliza para tener su ponderación final. Supongamos que estas son las respuestas para las preguntas que yo hice para todos los encuestados de patrimoniales A y versus extrapatrimoniales B. Uno me respondió bajo estos criterios, otro con las respuestas me dio estos valores de vector propio, después otro me dio estos, otro estos y así. Pero ¿cuál de ellos tomo? Bueno, tomo la media geométrica de estos valores. Es muy sencillo, se hace con Excel o se hace a mano, como ustedes quieran, hay formulación matemática para eso, pero Excel lo hace muy sencillo. Entonces usted busca la función de media geométrica, mete el rango de los valores y le arroja este valor. Igual sucede para este valor de acá. Y entonces obtiene estos dos valores. Pero si suman esto, se dan cuenta que eso no suma 100. Quiere decir que el vector agregado no necesariamente, aunque todos ellos sí sumaban 1, no tiene por qué darles normalizado o no tiene por qué darles estandarizado en 1. Entonces debemos estandarizarlo para tener los pesos de manera más representativa. ¿Qué es lo que les quiero decir? Bueno, que el vector agregado le está diciendo que el 18.59 de 0.98, que es una medición que no existe o que nadie pues, la usa cotidianamente, entonces no dice gran cosa o le cuesta a la gente comprender cuál es la proporción realmente de A versus el 100% del daño y perjuicio. Pero si lo normalizamos, es decir, si dividimos esto entre esto, nos da que da 18.88%. Y si dividimos esto entre esto, nos da 81.12. Y la suma de ellos nos da. Esto se llama normalización por la suma. Este es el total, se divide cada una de las partes por el total y obtiene el vector normalizado. Estas sí son las ponderaciones definitivas, 18.88 y 81.12 de las encuestas obtenidas para los daños patrimoniales y extrapatrimoniales en el caso en estudio. Recuérdense de esa cifra, 1888 y 81.12. Finalmente, al repetir este mismo proceso para todas las encuestas realizadas, se logra estas ponderaciones que ven aquí. Dijimos que
Los patrimoniales, recuerda que le dije, recuerda estos números, las patrimoniales que eran A, da 18,88 y las extrapatrimoniales 81,12%. Estos dos valores me permitirían a mí, en un caso hipotético, de definir el daño extrapatrimonial. Pero, ¿qué pasa? El Código General del Proceso exige que la cuantificación, la estimación de los daños extrapatrimoniales debe hacerse de manera razonada y detallada por cada daño. Debe explicársele o debe sustentársele al juez por cada daño de qué manera fue calculado y estimado el daño al honor, el daño a la seguridad personal, el daño a la seguridad. Entonces, no para solamente con decir, hombre, yo ya el patrimonio lo puedo obtener a través de los cálculos de lucro cesante y daño emergente. Y por regla de tres, pues tengo los extrapatrimoniales. Eso es hasta ahora apenas una parte del proceso. Como les dije, a través de la realización de todas las ponderaciones y los cálculos de los vectores agregados de todas las demás respuestas y de todas las encuestas, se obtienen estas ponderaciones. Se obtiene que para los daños morales, los daños a la salud y el daño a la relación, estos son el 18,69% de este 81,2%. Estos son el 57,12% de este 81,12%. Y estos son el 24,19% de este 81,12%. Que la autoestima es el 30,05% de este 57,12%. ¿Qué logro yo con esto? Le puedo dar valor en pesos, en moneda, a cada uno de los daños y decidir si este daño o perjuicio actúa o no actúa en el caso que estoy estudiando. Entonces, puede que en el caso de la víctima directa, pues el daño se configure la mayoría de los daños. Póngale que sean todos, o que no se configure un problema de restricción a la libertad, entonces este daño no se va a cobrar. Eso no quiere decir que se vuelve a rehacer todo el cálculo de los daños, de la ponderación de los daños, porque como provienen de una percepción compareada, pues no es lógico que yo empiece a rehacer otra vez todos los cálculos. Sencillamente lo que hago es que la cuantía del daño moral va a ser la suma de aquellos que se configuren, independientemente que no dé el 100% de los daños morales que están aquí tabulados. Puede ser en daños morales, de los 18,69% máximos que deberían cuantificarse de acuerdo a la matriz, pues solamente se configuraron el 12%, o el 18%, o el 70% de los daños morales, y quedando por fuera los otros daños morales. Todo eso tiene que ser razonado de acuerdo a las definiciones exactas y precisas desde el punto de vista jurídico de cada uno de estos daños que también están en el trabajo grande, en el texto definidos cada uno de sus casos, que no es parte de esta explicación de la herramienta. Así las cosas, entonces podemos empezar por estimar el daño patrimonial, ¿cierto? ¿Y, ¿Y cómo lo calculamos? Calculamos el daño patrimonial de, de, de dos maneras. De manera directa, que es sobre el propio objeto, y de manera indirecta, que es como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona titular. ¿Por qué les digo esto? Porque el daño patrimonial existe sobre la persona víctima, pero también actúa sobre las personas que son familiares del, del, de la víctima. El daño material o patrimonial directo es el que sufren bienes económicos destruidos o deteriorados. Y el daño indirecto son los gastos realizados como el daño indirecto, el daño emergente para la curación de lesiones corporales o las ganancias que no se pueden configurar como el lucro cesante, por ejemplo, por una incapacidad para trabajar después debido a una incapacidad permanente o un porcentaje de incapacidad permanente.
los daños patrimoniales, como mencioné hace un rato, que los daños patrimoniales se diferencian de los daños extrapatrimoniales en función de la muy distinta aptitud que el dinero tiene en uno y en otro caso para restaurar la utilidad perdida. La estimación del daño patrimonial se calcula de la siguiente manera. La sumatoria de los lucros cesantes consolidados, porque no puede ser que no sea uno solo, sino que sean varias eh, situaciones que permitan calcular el lucro cesante ya vencido, o sea, el periodo vencido, o sea, que ya ocurrió, que fue visto, que ya fue sustentado y fue demostrado que existió. La del lucro cesante futuro demostrable, sustentable y sin lugar a dudas vinculado al daño ocasionado, que es la sumatoria de ellos. La sumatoria del daño emergente consolidado, que es aquellos gastos generados eh, por el evento dañoso que ya ocurrieron y los que pudieran ocurrir en el futuro, que es la sumatoria de los futuros. ¿Qué es el lucro cesante vencido? Es la sumatoria de todos los ingresos frustrados que son ciertos, que son una realidad ya vivida y cuya privación se ha concluido, que fue directamente vinculada al evento dañoso y que no fueron recibidos por la víctima a causa de ese evento, o también que no fueron recibidos por los familiares por ocurrencia del evento dañoso. La fórmula del cálculo del lucro cesante, como les decía hace rato, son fórmulas financieras que no tienen ningún secreto, en donde se tiene una tasa de interés que, si no ha sido, como estos son extracontractuales, es decir, no hay un contrato previo, pues es lógico que no se haya previsto o establecido un interés eh, o se haya acordado un interés, y entonces nuestra legislación, el Código Civil colombiano, establece en el artículo 2232 que la tasa de interés legal expresada en meses es el 6%. Perdón, anual, la interés anual es del 6% y la expresada en meses es la que vamos a colocar en, en, este, en esta fórmula. ¿Ok? Que es aquí y aquí. Y N es el número de periodos en meses transcurridos entre la fecha del evento dañoso y la fecha de la sentencia. Siendo ingreso, este ingreso no percibido, la cifra que ha sido periódica y que no ha sido recibida según se sustenta. ¿Cómo se define el lucro cesante futuro o expectante? Es el flujo de ingresos no consolidado, es decir, que va a ser una disminución del patrimonio de la víctima o de los afectados que son familiares, que vendrá sin duda a consecuencia del evento dañoso, pero que aún no ha sido vivida, que no ha ocurrido, y se concreta en los ingresos que por la ocurrencia de ese perjuicio, de ese accidente, de ese evento, no se podrán percibir ni la víctima o los familiares directos. La fórmula de cálculo del futuro es una fórmula financiera de traer a valor actual, a valor presente, un flujo periódico futuro. Esta es la fórmula donde la tasa es la que mencionábamos antes, la legal, eh, es el número de periodos y no tiene mayor ciencia. El daño emergente consolidado es el daño emergente que ya fue ocurrido, que ya se presentó, que fue conformado por los desembolsos, egresos o gastos que ya fueron efectuados por la víctima o por sus familiares, que fueron exteriorizados y ha sido comprobado que están vinculados al evento que se demanda, que se reclama. La fórmula de cálculo es en Colombia,
se actualizan estos daños, se actualizan por IPC, a través de un factor de cálculo, que ya más adelante les explicaré cómo es, y ese factor de cálculo o de actualización se multiplica por el valor de la factura. Con eso se tiene el daño emergente. ¿Ok? Ese factor es un factor de indexación por IPC. El daño emergente futuro o expectante es un perjuicio que no ha ocurrido, pero que sin duda será causante de una merma en el patrimonio de la víctima o en la de sus familiares cercanos. Consiste en los desembolsos o egresos o gastos aún no efectuados, pero que además que se comprueba que estarán vinculados o que serán ocasionados por un evento dañoso. Existen dos fórmulas para el cálculo del daño emergente según se tenga el valor presente o el valor futuro del gasto o del desembolso que ya se sabe que se va a realizar. Primero, conocido el valor presente del egreso futuro, se calcula el daño emergente a través de la igualdad con el egreso. Es decir, ¿cuánto es el daño emergente futuro? Si conozco el valor presente, pues hoy el valor es igual. Y conocido el valor futuro del egreso futuro, pues entonces lo que hago es traer a valor actual ese valor futuro a través de la palabra de egreso y descontado a la tasa legal mensual por el número de meses entre la fecha en la que se generará el gasto. ¿Cuánto es el daño emergente futuro? Pues la sumatoria de los daños emergentes futuros, sean conocidos los valores actuales o conocidos los valores futuros. ¿Qué es M? Es el periodo de meses entre la fecha de la sentencia y la fecha prevista para la obligación. Como se ve futuro, pues puede que se dé la sentencia y no estaba todavía, no se ha configurado la. El daño extrapatrimonial, ya hablamos de los patrimoniales, el daño extrapatrimonial proviene de la doctrina francesa y se configura con la violación de los derechos que protege. Las afectaciones legítimas o el daño moral, que son el honor, la honra, la privacidad, la libertad individual, la dignidad, la autoestima, la seguridad personal y familiar, la paz, la tranquilidad del espíritu, etc. La salud física y mental, que ya vimos que también tiene sus ramificaciones, y la relación del individuo con su entorno, que es la religión, la sociedad, el trabajo, la familia, el estatus económico, etc. Recomendaciones de esta herramienta. Desde mi opinión, con toda sinceridad, eh, el uso de la herramienta tiene su éxito en escuchar de manera juiciosa y de manera imparcial a la persona que nos facilita la información, o sea, la víctima, para tratar de convertir esas variables cualitativas o esos daños cualitativos, operacionalizarlos y convertirlos en cuantitativas, de tal manera que nos permita medir el daño o la pérdida de, de beneficios consolidada o esperada de, de la víctima. La experiencia me ha enseñado que el enfoque de estos peritajes parte más del sentido común de nosotros mismos y de la comprensión que tengamos de la situación realmente padecida por el demandante. Si somos juiciosos, independientemente que estemos asistiendo a la parte demandada desde el punto de vista profesional, debemos despojarnos de cualquier prejuicio y entenderla, no decirlo, ponernos de un lado del otro, sino para entender completamente el contexto en que la parte demandada está haciendo su reclamo.
Es así exclusivamente como nosotros podemos, a través del sentido común y de muchas de nuestras experiencias como tasadores, que podemos tener éxito en la aplicación de esta herramienta. Yo suelo poner a algunos colegas que ya les he expuesto este trabajo como ejemplo que el martillo fue diseñado e inventado por alguien que requería, tenía la necesidad de utilizar esa herramienta de manera fácil, ágil y versátil para clavar una puntilla o un clavo en la pared o en una tabla, etc. Pero esa persona sabía que existía otra herramienta que se le llama mazo o almadana o mandarria en otras partes, y no era lo mismo clavar una puntilla con una piedra o con una mandarria que con un martillo. La herramienta apropiada para esa puntilla o para ese clavo era precisamente el martillo. Y la almadana tiene un uso distinto. Ahora bien, si a alguien se le ocurre asesinar a una persona con el martillo, la culpa no es de quien diseñó el martillo, la culpa es de quien lo usó mal. Entonces, cuando me dicen, hombre, Luis Fernando, pero entonces esta herramienta, bueno, yo no puedo decir que la herramienta no va a ser mal utilizada. Yo estoy diciendo el deber ser de la herramienta. Estoy estableciendo cómo es el manejo adecuado y cuáles son los parámetros de validación de la metodología y de la herramienta. Ahora bien, de que va a haber ocasiones en que la herramienta no sea bien utilizada, no hace culpable ni a la herramienta ni al que la diseñó. Sencillamente es al que la utilizó de manera inadecuada. Entonces, ojo con el uso de la herramienta. La herramienta tiene sus bondades y es factible de que no sea muy fácil de, de manipular por la parte de sustento estadístico para obtener el número de encuestas y los datos y todas esas cosas, además de la ponderación estadística que debe dar, y además de que cada uno de los encuestados va a fungir como prácticamente lo que fueron en una época para estos mismos casos los testigos, pero que eran desvirtuadas en los procesos precisamente por el sesgo que los testigos siempre estaban vinculados al proceso por alguna razón, o porque lo vieron y estaban impresionados del impacto, del dolor, pero no eran objetivos, sino era impresionados, o eran familiares cercanos que estaban argumentando la cantidad de dinero que habían eh, podido perder las personas que estaban siendo afectadas. Entonces, así las cosas, es imposible que para este tipo de situaciones eh, se pueda garantizar la herramienta como infalible, pero lo que sí es seguro es que la herramienta eh, tiende a ser fiable por los resultados que se pueden obtener de ella. Antes de la aceptación del encargo de peritaje de los daños y perjuicios, es obligatorio eh, reflexionar sobre la dificultad que puede entrañar el trabajo. Una importante fracción del trabajo es la manera de convertir en cuantificables esas variables que son cualitativas. Y, y es la que le suministra a los abogados y a los jueces evidencias y pruebas para sustentar la razonabilidad de las expectativas de indemnización justa por la afectación de las víctimas. Eh, Sobre todo en lo que concierne a sus derechos o a sus bienes. Como conclusiones podemos observar que el método de proceso analítico jerárquico permite, mediante la ponderación del grado de afectación de los derechos o de los perjuicios causados, efectuar una tasación o una valoración objetiva de la cuantía indemnizatoria justa. El modelo aquí formulado para el cálculo de beta constituye en lo sucesivo
para el ejercicio profesional una contribución de A para los tasadores profesionales colombianos, dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 556 del 2014, referido a las categorías en las que los evaluadores pueden inscribirse en el registro abierto de evaluadores, específicamente en el artículo 5 y contemplada en el artículo 6 de la ley 1673 del 2013, referida al ejercicio de la valoración en Colombia. B. Para el ejercicio de los jueces a la hora de impartir justicia, pues con el modelo beta se consigue rescatar la congruencia y el sentido de los fallos y procurar el cumplimiento de la ponderación y el principio jurídico de la proporcionalidad, con independencia del juez que falle. C. Para el ejercicio de los jueces. Según el Código General de Proceso, en el artículo 206 referido al juramento estimatorio, dice que el juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. D. Para los juristas que representan a los demandantes, ya que según el Código General de Proceso, en el artículo 206, referido al juramento estimatorio, establece que su presentación es de obligatorio cumplimiento y causal de no admisión de la demanda. El juramento estimatorio debe contener de manera precisa la estimación de la cuantía indemnizatoria solicitada de manera separada. ¿Se acuerda que les dije que el por qué no podíamos hacer la regla de tres y ya irnos? No, porque hay que determinar la aplicación y la existencia de cada uno de los daños según el código. Además es lógico. Para los juristas que representan a los demandados, ya que según el artículo 206 del Código General de Proceso referido al juramento estimatorio, la cuantía de la demanda puede ser objetada por la parte contraria, pero solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Eso es textual. Entonces, obvio, para ser considerada por el juez la objeción de la cuantía estimada por la parte demandante, pues debe también hacerlo de manera razonada. Entonces, eso hace que esta herramienta también pueda ser utilizada por los demandados para controvertir los argumentos de la demanda. Bueno, finalmente, estos son mis datos. Aquí tienen mis números en Colombia, en Medellín. Este es mi número celular, mis direcciones electrónicas y les doy las gracias por la atención prestada. Espero sus opiniones, sus sugerencias, sus menciones de corrección o de error o en algún criterio que haya sido utilizado. Hay un trabajo que es un tanto extenso, de 140 páginas, en el que se hizo un estudio de caso completo con la estimación del daño y todo, que seguramente en otra ocasión tendré la oportunidad de mostrárselo a todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego.